Con 181 tripulantes viajó el vuelo 7C-2216 de la aerolínea Jeju Air, que salió a las 9 de la mañana el 29 de diciembre de 2024 en el aeropuerto de Bangkok rumbo a Muan, un vuelo que sufrió una injerencia de aves en el motor derecho y que tuvo que realizar una maniobra distinta de aterrizaje. De hecho, aterrizó también sin el tren de aterrizaje y acabó colisionando con una superficie que sostenía el ILS y haciendo que estallara así el fuselaje. Se llevó 179 vidas y con la supervivencia de 2 personas que se situaban detrás de los baños al final del avión. Hoy tenemos el placer de contar con el testimonio de José Manuel Cuesta, piloto del mismo modelo de avión y encargado de vuelos militares desde el 1972. Cuesta pasó por la Escuela de Polimotores de Salamanca y la Base Aérea de Getafe como teniente, capitán y comandante en el ala 35. También ha viajado a Namibia con el propósito de Estado Mayor del Aire en la sección de la OTAN y en vuelos civiles desde los 40 años, acumulando más de 15.000 horas en vuelos. Bueno, todos los accidentes y sobre todo en aviación más que en otros sitios, porque el avión quizás sea la máquina más compleja que hay de uso habitual por parte de los ciudadanos. Todos los accidentes no son productos de una sola causa, son productos de una concatenación de causas que en cierta medida producen un desarrollo y al final llevan al siniestro. Es decir, no, hay unas causas que se pueden considerar principales y hay otras causas que son secundarias, pero el conjunto de ellas son las que producen, digamos, lo que es el siniestro final. Es decir, lo que interesa quizá es distinguir entre causas principales o causas primordiales y causas secundarias. Eso sí se puede más o menos hacer. En el caso de este accidente, eh, la causa quizá primordial o principal es un fallo de potencia inicialmente, producido seguramente por la ingestión de una bandada de pájaros en el motor derecho, tal como aparece en el vídeo. Es decir, eso es una causa primordial del accidente. Dentro de esa causa de accidente, pudiera haberse producido otra causa que pudiera ser primordial, que es un error en lo que es la aplicación de los procedimientos de los motores cuando pierden potencia o tienen fuego, que en ese caso podría haber habido una confusión dentro de cabina. Esa confusión dentro de cabina lo que hace es agravar la situación inicial. Y luego, dentro de esas dos circunstancias, hay una circunstancia asociada al tiempo que se está produciendo y a la situación del avión. El avión está con falta de potencia y tienen que hacer o tomar una decisión de un aterrizaje lo más rápido e inmediato posible en esas condiciones. Por supuesto, las segundas causas secundarias podrían ser lo que es la imposibilidad de aplicar sistemas hidráulicos porque no se soluciona el problema del motor. Hay un fallo del sistema hidráulico, lo que indica que inicialmente no se puede bajar el tren por el procedimiento normal. Habría que irse a un procedimiento secundario que implica siempre un tiempo determinado, que no es inmediato. Entonces, ante la falta de tiempo y por la falta de potencia, lo que indica que el avión no puede maniobrar, alejarse del campo o ganar altura para aplicar el procedimiento de bajada del tren por emergencia, se decide hacer un aterrizaje que en el argot aeronáutico se llama belly landing. Belly landing de barriga, un aterrizaje de tripa o de barriga. Entonces, este sistema implica que lo que es las características aerodinámicas del avión, sin poder extender el tren de aterrizaje y sin poder extender también los flaps que te permiten una aproximación a una velocidad más reducida, se producen unas condiciones de energía en el aterrizaje que llevan a que el avión no tome o no aterrice en la parte convenida de la pista, que son aproximadamente unos 500 pies más allá de lo que se llama el umbral de pista, aterriza en una pista que inicialmente no era la prevista, ya que él tiene que tomar la decisión después de hacer una frustrada o un misapproach y irse un poco a viento en cola, y todo eso
conlleve una serie de problemas de carácter secundario. Estos problemas de carácter secundario lo que producen es agravar continuamente lo que es la situación del avión, y de ese agravamiento se produce un siniestro que en este caso tiene la condición también secundaria en principio de que había un obstáculo al final de la pista, un obstáculo que por condiciones, aunque sea legal, efectivamente por condiciones de diseño del aeropuerto era mejorable. Es decir, ahí lo que se suele exponer y lo que suele haber son elementos frangibles, no elementos sólidos que no pueden ser, digamos, destruidos o rotos por un impacto, que es lo que ha sucedido exactamente. Ese talud, que lo que ocultaba era un muro de hormigón que iba sosteniendo las antenas eran frangibles, pero el propio talud y el hormigón que contenían no lo era. Todo eso, aunque es legal posiblemente, y porque ese talud no es un talud, digamos, un muro de hormigón, tiene una cierta pendiente, tiene unas ciertas formas que también ayudarían a que el golpe no fuera tan directo, pero la consistencia del propio talud y las velocidades de energía que llevaba el avión produjeron una serie de roturas de carácter catastrófico que, asociadas al combustible, produjo una explosión. Ese es más o menos el análisis de unas causas primordiales y unas causas secundarias. Las primordiales es el fallo del motor por la ingestión de pájaros, posiblemente la descoordinación o el error de afectar al otro motor en la aplicación del procedimiento, porque es realmente extraño que se produzca, aunque ya hay un caso muy conocido, que es el aterrizaje del avión de Sully en Nueva York, que tuvo una doble ingestión de pájaros en los dos motores, se quedó sin potencia y aterrizó en el Hudson, allí en Nueva York. Es decir, existe con el tema de los pájaros, el tema ornitológico, un antecedente, pero aquello sucedió en una misma bandada de pájaros, es decir, allí se produjo una gran y los dos motores fueron claramente afectados por los pájaros. Aquí la sensación que tengo yo es que solo se afectó al motor derecho, porque la maniobra subsiguiente de no aterrizar en esa pista supuso que se efectuó una frustrada para realmente llevar la emergencia a una consecución mejor, y eso pues no implicaría coger más pájaros. Yo entiendo que efectivamente hubo una ingestión de pájaros y luego hubo un problema de aplicación de procedimientos que fueron agravando la situación. Hay algunos casos, hay un caso que se produjo en España aproximadamente en el año 1992 o algo así, de un avión de Vinter Mediterráneo con un amigo mío de comandante en el avión, que regresando de Melilla, el copiloto se equivocó en la aplicación del procedimiento y ese era un turbohélice. Lo que hizo fue poner en bandera. Bandera significa de forma que tenga la menos resistencia al aire el motor, es decir, las hélices van normalmente en esta posición o en esta, pero de repente cuando falla el motor lo colocan en bandera y así evitas que tenga una resistencia, un drag, y así puedes volar el avión con el otro motor. Pero la aplicación del procedimiento en final, porque sucedió también en procedimiento final, llevó a que se equivocó de motor y tomaron aproximadamente unos 200 metros antes de la cabecera de la pista. Ahí chocaron con los ILS de esa pista, con las antenas que las rompieron, eran frangibles, y en uno de esos golpes la única víctima que tuvo el accidente fue precisamente el comandante, este amigo mío. Yo conocí también al segundo piloto, que fue el que cometió el error. Es decir, que hay antecedentes de errores en este caso que también son un factor a considerar. Pero todo esto, digamos que son hipótesis, son conjeturas que después lo que es la propia investigación, tanto a nivel, digamos, mecánico, como a nivel psicológico, o como del análisis sobre todo de conversaciones en cabinas, se pueden sacar conclusiones mucho más precisas. Bueno, yo he tenido pequeños impactos de
de aves. Eso suele ser, vamos, no es normal, pero suele pasar. Y sobre todo pasa en la parte delantera del avión, curiosamente, donde va el radomo. Llevas en la punta del avión, lo que es la nariz del avión, llevas una antena de radar que normalmente de carácter meteorológico, y eso, para que la señal del radar sea buena y efectiva, la radiación tiene que pasar a través de lo que es una carcasa, que no es de aluminio, no es de metal, sino que es de a tipo acrílico. Entonces eso es bastante frágil, entonces los pájaros que golpean ahí suelen romper eso tal igual. El problema de las aves eh, suele ser importante en los motores, es decir, cuando tienes un problema asociado al motor, normalmente si no es una gran bandada de pájaros, el motor absorbe el ave, la destruye, luego rompe a lo mejor o dobla alguno de los álabes de la turbina, pero no hay más. Lo que sucede es que cuando vas con una bandada de pájaros, los motores de aviación funcionan como si fueran unos ventiladores que van absorbiendo aire. Entonces, cuando tú no puedes absorber ese aire, lo que se te produce es un problema de potencia o de parada de motor, porque realmente el motor se queda sin aire, sin no el combustible que le inyectas por la explosión en el quemador, sino la ingestión. Es como si en un coche con una carburación pues cerraras un poco la entrada de aire, o con una inyección tampoco hicieras la entrada de aire suficiente para crear una mezcla y una explosión en un motor de explosión, que es muy importante, que conviene entender, y es que los aviones al aterrizar, aparte de tener una configuración de velocidad más baja, también tienen una serie de ayudas para frenar el avión una vez que ha tomado tierra. Esas ayudas son las reversas, que curiosamente en el vídeo se ve que el motor que estaba dañado abrió las reversas, lo que significa que tenía algo de potencia, lo que implica también pensar que el problema, lo que por un error se trasladó al otro motor. Ese motor se ve que se aplicó la reversa, lo que indica que al menos ese motor estaba funcionando, no se ve nada del otro motor. Entonces, lo que pasa es que estaba funcionando a baja velocidad o con unas condiciones limitadas a lo mejor, pero se ve que tal. Y luego está el tema de los frenos. Si tú no consigues bajar el tren de aterrizaje, posiblemente porque lo has subido, porque has dicho que voy a hacer la frustrada. La frustrada, el primer procedimiento que implica la frustrada es subir el tren, porque llevas todas las ruedas fuera, lo que te supone una resistencia al aire, y si tú quieres hacer una maniobra o ir a otro sitio para resolver el problema, lo primero que tienes que quitarte es lo que es el drag, lo que es la resistencia. Entonces subes el tren. El problema es que luego hay que bajarlo, ¿entiendes? Y en este caso, si no tienes hidráulica, posiblemente, por fallo de los motores o problemas hidráulicos, ya solo puedes bajar el tren por gravedad. Pero si no tienes tiempo, porque aquí el tiempo se va volviendo cada vez más limitado, tienes que decidir que no puedes bajarlo y tienes que decidir lo que hemos comentado, que es el belly landing, el aterrizaje con la panza, que es lo que estos señores efectuaron. Y luego ese tren lleva un sistema de frenos que es principalmente una de las ayudas más grandes para frenar el avión. Si no tienes el tren desplegado, no puedes frenar el avión con los frenos de las ruedas correspondientes del tren de aterrizaje. Existen, curiosamente, en aviación militar, una serie de sistemas que se utilizan para frenar los aviones, los reactores. Los aviones militares, muchos de ellos no tienen este sistema de reversa, que es invertir el flujo de los motores. Entonces van con sus superficies aerodinámicas, igual que los civiles, reduciendo la velocidad para el aterrizaje, y luego van con su sistema de frenos. Pero además de esto, un poco a ejemplo de los portaaviones, tienen muchos de los aviones militares en la cola un gancho que se engancha en un cable que está extendido a lo largo de la pista, que va asociado a dos máquinas con tornos y con tensión determinada, con sistemas hidráulicos. Entonces, cuando tú tienes un problema o quieres hacer una maniobra corta o tal, tú lo que haces es, igual que en el portaaviones, en el momento de tocar tierra, antes de esa posición de cable, aprietas un botón y salta el cable, que es un gancho,
que se engancha a esos. Encima, luego tienes dos ganchos, por lo menos, dos zonas de cables. Si te falla el primero, puedes enganchar con el segundo. En los portaaviones tienen hasta 3 o 4 cables, que lo habrás visto en los aterrizajes, que en los portaaviones, para evitar que se salga el avión, pues son críticos, pero tienen ese sistema de ganchos, pero súper desarrollado. En tierra, en aeropuertos de uso militar, como es Getafe, por ejemplo, donde yo he estado destinado casi 15 años o 12 años, ese sistema existía. Son sistemas que, instalados por los americanos, se llaman barreras, yo creo que recuerdo el nombre MK. MK, hay distintas categorías. Entonces, ese sistema pudiera servir. Lo que sucede es que todavía no se ha desarrollado un sistema semejante para los aviones civiles, porque la inercia y la potencia de los aviones civiles, con el peso que tienen y demás, es muy superior a la de los aviones militares. Entonces, las máquinas que se instalarían tendrían que ser muy grandes y todavía no se han desarrollado, pero ese podía ser. Luego existe, para aviones también militares, que no tienen el sistema del gancho, unas barreras de frenado al final de pista, que se levantan como si fuera un sistema, digamos, eso se actúa desde la torre de control. Entonces, cuando viene un avión que no tiene gancho o que no lo puede usar, o en un aeropuerto que lo requiere y ve que no puede, que no va a tener frenos o que aterriza sin tren de aterrizaje, en muchos aeropuertos, específicamente de bases aéreas determinadas, creo que Torrejón de Ardoz lo tenía por lo menos, o el caso de Rota también, tienen esas barreras de frenado que se despliegan. Es decir, cuando tú tomas tierra desde la torre, tienes un automatismo por el que se levantan desde los laterales de la pista dos pértigas grandes conectadas con una barrera flexible. Entonces eso te chocas contra eso, como es flexible, te frena. Es una barrera de frenado. Lo que sucede es que, igual que antes en el tema de los ganchos y de los cables, para un avión comercial eso todavía no se ha desarrollado, porque tenía que ser de tal categoría el sistema que quizá todavía no existe la técnica adecuada. Existe en algunos campos civiles, muy pocos, un sistema de frenado que, sobre todo en China, curiosamente, en el que a partir de un momento de la pista, lo que es la resistencia del terreno cede, se vuelve más frangible. Y de hecho, cuando tú te sales de la pista, al pesar el avión en ese terreno, se hunde y el hundimiento del propio terreno te va frenando el sistema. Eso se ha desarrollado para aviones civiles, pero es muy poco o es escaso, y solo se produce en los aeropuertos que tienen varias pistas y que esa a lo mejor no la utilizan. Se utiliza como una pista de emergencia con este sistema. Creo que el aeropuerto Kennedy de Nueva York la tiene, Kennedy o La Guardia, por ejemplo, y algunos aeropuertos en China. Cuando existe un accidente se investiga primero, inmediatamente se analiza, y si hay algún problema asociado al funcionamiento de la aeronave, pues inmediatamente se paran las flotas y se analizan y se comprueban los aviones y los sistemas que podrían haber fallado. Esto normalmente lo dirige la propia compañía de mutuo propio, pero sobre todo lo dirige el constructor del avión. El constructor del avión es el primero interesado en que no haya dudas de que el avión es eficiente y funciona con seguridad o con la seguridad requerida. Entonces, dependiendo del tipo de accidente, se aplica de una forma u otra, pero es muy normal que efectivamente cuando se piense que existe una relación entre el fallo de un sistema y el accidente, se revise la flota, se deje un tiempo determinado de plazo para analizarlo, y luego los aviones vuelvan a volar si se considera que se ha superado el problema. En este caso, creo, aparentemente no existe, digamos, un fallo de lo que es los sistemas del avión. Existe otras razones, bajo mi punto de vista, con lo que sé, son puras hipótesis todo.
El tema de la responsabilidad es, yo a veces hago un ejemplo para la gente que no está muy metida en el mundo de la aviación de lo que es un avión. Entonces, lo más parecido a lo que es un avión es un andamio en un edificio que tiene dos cuerdas y vas montado ahí, las dos cuerdas son los motores. Entonces tú estás ahí montado en un andamio y todo lo que hay alrededor pues son cosas que te crean un ambiente de seguridad y un ambiente de fiabilidad para que tú sigas montando el andamio y mantengas el negocio, porque realmente todo esto de la aviación comercial es un negocio en sí. Entonces, todo este envolvente lo que lleva es a veces a una situación de confianza por ambas partes, el pasajero, la tripulación y los pilotos, dentro de la tripulación los pilotos. Entonces, todo lo que hay alrededor es para contribuir ese ámbito de confianza. Ese ámbito de confianza se va ganando a base de experiencia, a base de mejores técnicas, etcétera, etcétera. Pero también se va pagando un precio en el camino. El precio en el camino son los accidentes y las consecuencias con los posteriores análisis y la aplicación de esos análisis en la mejora de la técnica o de los procedimientos que se aplican en el avión. Entonces, ese es el contexto de la aviación, es un andamio y tal. Todo lo demás es un poco cosas un poco que hay alrededor que a ti te van creando una confianza, la confianza de que es el sistema o el método de transporte que menos muertes produce por número de usuarios, pues es un factor estadístico. Como creo que la mayor parte de las profesiones que son de cierto tipo vocacional, porque ser piloto implica una especie de, en principio, de sensación de exclusividad y de sensación de hacer algo realmente superior. Es decir, existe un factor de necesidad de meterte en un mundo que no conoces, que te ves extraño, pero que tú te consideras capaz de hacer. Es decir, realmente creo que todas las profesiones nacen en alguna experiencia juvenil, de alguna cosa, de un tebeo de aviones o de unos dibujos, que a mí me gustaba dibujar aviones y tal. Hay un factor, digamos, de personalidad existencialista de una fase de tu vida, como puede ser la infancia, y luego pues un poco de carácter, digamos, atrevido, de chulería, porque efectivamente meterse en este mundo exige una predisposición diaria de asumir unas cosas de una forma, digamos, más o menos ambigua o no precisa. Entonces, pues todo eso te va metiendo en una especie, no de droga, sino de situación de personalidad eh, muy peculiar, en cierta medida. La evolución del sector aéreo comercial, no el militar, que va por otro ámbito de desarrollo, se ha producido bajo el prisma comercial. Básicamente, la, la, lo que antes era una cosa extraordinaria, que era meterse en un avión, porque hay que decir que aunque a los pasajeros dentro de ese ámbito de confianza se les dice que vuelan, realmente no vuelan ellos, el que vuela es el avión. Y ellos van dentro y con los tripulantes tienen que hacer una serie de cosas técnicas y los demás se tienen que tranquilizar y relajar y hacer el avión. Entonces, todo eso entra del mundo de confianza que se crea con un fin comercial. Entonces, estos fines comerciales van siendo tan competitivos entre ellos que lo que era el precio de un vuelo eh, más o menos alto, como sucedía en Madrid-Londres, se ha convertido en un precio por la técnica de organización de las propias empresas y las demandas comerciales y los precios de los combustibles, en un momento determinado se ha convertido en un competidor que nunca se había podido soñar del tren o del vehículo, etcétera. Entonces, claro, como buen competidor, pues está teniendo un boom aeronáutico. Ese boom aeronáutico también incide en el que contra más vuelos hay, más problemas hay. Personalmente he tenido suerte porque he vivido en mi época juvenil hasta los 40 años, digamos, lo que ha sido la libertad
de hacer lo que, no de lo que quería, pero tener mucha libertad como militar, de hacer una serie de cosas con los aviones que te da gran satisfacción, porque te encuentras controlando el desarrollo de la personalidad del aviador es la compenetración con la máquina. La compenetración con una máquina se puede producir con una moto, con un coche o con una excavadora, pero el avión se te produce esa compenetración en un ámbito mucho más rico, porque te mueves en 3 dimensiones. Entonces, esa identificación y ese control te da una sensación de poder y de autoridad que no logras con otras máquinas. Entonces, todo eso, pues en la aviación militar se produce mucho más fácilmente que en la aviación civil. Yo, después de estar en la aviación civil desarrollando ese tipo de personalidad y con mucha libertad, porque la aviación militar permite saltarte muchas reglas con el fin de que en el caso de que no haya reglas puedas resolverlas. Cuando te trasladas a la aviación civil te ves limitado, porque ahí sí que hay muchas reglas y mucha supervisión y muchas limitaciones. Entonces son 2 fases de tu vida en las que unas haces una cosa y la otra haces otra. Yo he tenido la suerte de tener equilibradas más o menos las dos. Es una buena evolución, aunque yo no recomiendo la profesión de piloto, no la recomiendo, no la recomiendo porque es una mala vida, aunque parece que es una buena vida y es una vida así un poco de fantasía. El tema de los horarios, el tema de los traslados, la relación familiar es complicada y difícil, que fue un asunto de frustrada de un despegue en Barajas con un avión, un 767 cargado de pasaje y cargado de combustible, que íbamos rumbo a La Habana. En un momento yo era segundo piloto y en un momento determinado en el despegue, cuando íbamos a una velocidad ya de cierta velocidad, en los despegues tú vas cubriendo fases en el desarrollo del despegue asociado a las velocidades que previamente has tenido que calcular asociadas al peso. Entonces, en ese momento, cuando ya íbamos a una velocidad, yo calculo, de unos 60 nudos de velocidad, la ventana del comandante se abrió, se desplegó. Entonces, el comandante intentó, por su reacción en ese momento, cerrar la ventana y seguir manteniendo el despegue. Entonces yo vi que él seguía y íbamos ganando velocidad hasta un momento que yo vi que el despegue ya estaba inseguro. Entonces yo di la orden de aborta el despegue. Se lo dije a él porque él estaba quizá un poco fuera, pensando que podía cerrar la ventana con la mano izquierda y con la derecha seguir con la palanca, con los cuernos, que ahí no hay palanca, en el ejército hay palanca y hay cuernos, aunque también hay aviones en la vida civil que llevan palanca o mando de vuelo como un tipo empuñadura, y en el ejército hay aviones que llevan cuernos, que se llaman los cuernos a lo que manejas el avión en todas direcciones. Bueno, el caso es que yo y él al principio no reaccionaron, yo insistí y él al final se dio cuenta y conseguimos abortar el despegue dentro de limitaciones, pero ya nos pasamos de la velocidad límite. Es decir, que con la inercia que llevaba el avión, a pesar de haber hecho la decisión anteriormente asociada a la velocidad, pues ya con la inercia que llevaba ya nos pasamos de velocidad. Entonces se aplicó un sistema automático que tiene el avión de frenada, que se llama el RTO, Rejected Takeoff, que lo seleccionas antes de despegue. Entonces ese Rejected Takeoff lo que hace es aplicar la máxima frenada a los sistemas de tren de aterrizaje. Toda esa máxima frenada lo que significa es un aumento muy grande de temperatura. Es decir, y de la temperatura del paquete de frenos se transmite a través de los discos al resto del tren de aterrizaje. Entonces, a veces esa temperatura es tan alta, y sobre todo en el Rejected Takeoff, que es la frenada máxima, que la pones en previsión, que se aplica cuando tú automáticamente haces la aplicación de retrasar gases y meter reversas, automáticamente ya te entra el Rejected Takeoff. Entonces, todo eso llegó a tal temperatura que cuando rodamos empezaron a reventar las ruedas. Es decir, las ruedas reventaron porque absorbieron la temperatura de
de los frenos y tal. Tuvimos la suerte que pudimos cambiar de avión, porque había un avión que se iba a ir a una revisión a Checoslovaquia, bueno, Checoslovaquia, no sé si era ya Chequia o bueno, creo que iba a Bratislava, me parece. No, perdóname, me equivoco, era Hungría, iba a Budapest. Entonces, como tenía 2 ciclos, se le cogió y nos sustituimos y seguimos para La Habana. Entonces eso fue una situación crítica, porque efectivamente hubo que reaccionar y gracias a Dios pues reaccionamos bastante bien. Se podía haber hecho mucho mejor, pero salió bien. Pero lo que sí existe el procedimiento es que si cualquiera de los dos pilotos ve que la situación es crítica y dice abortar, el otro tiene que seguirlo, porque a lo mejor él no ve el problema, como sucedió, y no aborta. Entonces actuamos bien en lo que se llama el CRM, que es un término que se llama Cockpit Resources Management, gestión de recursos de cabina, y salió bastante bien. Solo hubo daños en 3 ruedas, que eso fue lo mínimo que podía pasar. Bueno, vuelos militares, yo he tenido en Suiza, tuve una misión en apoyo a la patrulla Águila, que fue al 50 aniversario de la formación del Ejército del Aire suizo. Entonces yo fui con 2 aviones, con unos pasajeros que eran mecánicos, que apoyaban a los C-101, que era el avión de la patrulla Águila, y con material. Entonces, para ir al pueblo, al sitio estimamos una ruta que creímos que era una ruta sencilla, desde Ginebra. Llegamos a Ginebra y para proceder a este campo, se llama Sion, que está metido en medio de Suiza, en unos valles un poco angostos, pues hicimos una ruta se llama de baja cota. Decimos, llegamos a Ginebra, cancelamos nuestro plan de vuelo instrumental y sobre el lago Lehmann nos dirigimos al valle para entrar en esa zona. Entonces, en ese momento nosotros pensamos que iba a haber unas condiciones, y había condiciones meteorológicas buenas. De repente se estropearon las condiciones y se creó una especie de techo, de estrato de nube, a una altura de aproximadamente, sobre el suelo serían 1500 o 2000 pies, que son unos 600 metros. Entonces dijimos que podíamos con esos 600 metros seguir los valles, hasta que en un momento determinado nos metimos en un valle, los 2 aviones separados, tal y cual, y vimos que uno de los valles hacía un ángulo recto y que no se veía. Es decir, claro, llegas como si fuera en una carretera, una esquina y tal. Entonces, no tuvimos seguridad de que pudiéramos mantenerlos en condiciones visuales. Entonces decidimos ir hacia arriba, salir del valle, pero sin saber exactamente lo que teníamos por encima. Es decir, nos metimos en la nube, en el estrato, pinchamos el estrato, con la suerte de que ahí hay montañas de fácil 3000 metros, y tuvimos la suerte de que subimos hacia arriba en la dirección del propio valle, pero estuvimos en un momento determinado haciendo un ascenso en visual, sin tener visibilidad, y con unas montañas rodeadas alrededor, en un valle angosto que no sabíamos cómo iba. Entonces ahí pues fue crítica. Tuvimos la suerte que salimos, luego conseguimos continuar por arriba, por el valle, y vimos un hueco y tomamos tierra sin novedad en Sion. Pero hubo unos instantes ahí de que los 2 aviones podíamos haber chocado contra una montaña. Es un ejemplo de quizá errores de planificación, pensando quizá en que puedes hacer cosas que si se te complican, pues hay unos riesgos adicionales que no has calculado. Parecido, no lo había comparado yo exactamente, sí, pero efectivamente el avión uruguayo del ejército uruguayo, que yo creo que, si no mal recuerdo, era un modelo que era un Convair 400 y pico, me parece que era. Creo que era un Convair. No, perdona. No sé si era un Convair o un Fokker. Era F-27, era un Fokker F-27, creo. Un turbohélice, en este caso también igual, un pequeño turbohélice. Efectivamente, él fue buscando por las condiciones que los turbohélices tienen. Cada motor de avión, sea de pistón, sea turbohélice o sea de reacción, tiene unas alturas asociadas a la densidad del aire idóneas para volar. Entonces, en el cruce de los Andes, efectivamente, subes hasta una altura que está
bastante por encima de los 10.000 pies. Y ya las condiciones de operación de los motores, por la densidad del aire, empieza a bajar el rendimiento del motor. Entonces, efectivamente, estos señores pensaron que podían pasar por una zona determinada en vuelo instrumental y vieron que no tenían la potencia suficiente. Entonces, creo recordarse, me intentaron pasar por unos valles y se encontraron en un momento determinado con un valle cerrado por la nubosidad y que el avión no dio la potencia suficiente para superar un sitio parecido a lo que nos pudo pasar. Y mira, no lo había pensado en la similitud. Y efectivamente se quedaron sin potencia para poder sobrepasar la montaña pegados en una ladera. Normalmente, a veces, cuando esto sucede, tú tienes un área determinada en la que puedes conservar las condiciones de vuelo, entonces te dedicas a hacer círculos y subir, y una vez que tienes la altura adecuada, ya sobrepasas. Ellos no decidieron hacer eso, quizá a lo mejor porque también me pasó a mí en Sion, yo no tenía margen para dar la vuelta. Si me puedo dar vueltas, me puedo chocar con la montaña. Entonces yo decidí tirar por el medio, con la suerte de que yo no me encontré una montaña y una ladera como se la encontraron ellos. Entonces, esas decisiones que se toman en ese momento deben estar previamente muy elaboradas y no asumirse de una forma improvisada. Bueno, eso no es realmente, es un atentado terrorista, eso está claro que no es un tema, digamos, bueno, tiene consecuencias aeronáuticas porque se tomaron medidas de seguridad extraordinarias, se blindaron las puertas y hubo una serie de cosas que afectaron un poco a la operación del avión, pero vamos, básicamente fue un atentado sin una vinculación inicial aeronáutica. La vinculación está asociada al ámbito de la seguridad personal o de las personas. Es decir, nosotros como pilotos o como empleados de una compañía aérea, en ese caso pues tenemos poco que decir. No podemos decir nada. Eso sí, si tú eres comandante de un avión civil, tú eres autoridad dentro de ese ámbito legalmente y puedes hacer cosas, pero todo el problema del 11S fue un tema que afectó mucho a la aviación, pero que el origen no fue aeronáutico, fue un origen de tipo sociológico con unas consecuencias desastrosas también. Es decir, el tema militar aeronáutico es un poco peculiar y en España más, o lo era. Es decir, pues simplemente tú vas asumiendo unas funciones, se te van dando responsabilidades, el sueldo es normalmente muy limitado, lo que hace que mucha gente se vaya a la vida civil o procure irse, y luego los riesgos son reales, es decir, tienes que andar con cuidado porque existe dentro de lo que es el mundo aeronáutico, existen una serie de costumbres y de normativas que tú tienes que mantener, pero a la vez se te está diciendo que las transgredas, porque como militar, como dice el refrán, en el amor y en la guerra todo vale. Entonces tú tienes que buscarte el todo vale, depende de tu personalidad y tu habilidad y de los que llevas dentro, efectivamente. Entonces, todo eso se intenta compaginar manteniendo cierto equilibrio, cosa que muchas veces no consiguen. Es decir, es una situación, y porque además la aviación está basada en reglas, en cierta medida. Es decir, que existe ahí una especie de contradicción personal entre tus requerimientos militares y tus requerimientos como piloto. Entonces, todo eso cada uno lo desarrolla de una forma. Yo, en mi caso, que fui oficial de seguridad en vuelo y he sido investigador de accidentes de aviación durante bastante tiempo, eso lo considero un punto muy importante en el que influye mucho también la cultura y la sociología. Es decir, no es lo mismo una cultura de tipo alemán o de tipo ruso que una cultura española. El español tiene dentro de su propia cultura unas características individualistas de resolución de sus problemas personales o de tipo existencialista bastante más autónoma que otras culturas, como puede ser la americana o puede ser la anglosajona en general, o la francesa también, que son latinos pero tienen unos rasgos diferentes. Es decir, eso da un desarrollo y unas cualidades
determinadas, pero a veces causa unos problemas también específicos. El avión con el que mejor yo me he integrado, me recuerdo al 767 de Boeing y al 737 también, pero sobre todo al 767. Que es un derivado de otro avión previo que yo no he volado, pero que es igual prácticamente, que es el 757. Ese avión, a pesar de ser un pedazo de pepino grande, porque llevas casi 300 pasajeros y es un pedazo de avión, tiene unas respuestas hablamos de nobleza, no puedes hablar de nobleza en una máquina, pero en las que tú, al integrarte con esa especie de simbiosis que se produce o identificación entre la persona y la máquina, pues te da unas respuestas que nosotros calificamos como nobles. Hoy, ¿qué noble es este avión? Es noble porque tú quieres hacer una cosa, le mandas y él responde adecuadamente, generalmente. Entonces el 767 y el 737 también son aviones bastante nobles. Los aviones de Boeing, por el tipo de desarrollo que han tenido a lo largo de la historia, son más nobles que los aviones de Airbus, en general, que yo conozca. Unos porque han sido desarrollados por pilotos, es decir, la Boeing empezó a hacer aviones importantes a raíz de la Segunda Guerra Mundial y entraron a trabajar en la Boeing muchos pilotos exmilitares americanos. En cambio, Airbus es un avión que ha nacido de la paz, a base de ingenieros. Aunque hay pilotos, por supuesto, pero los que van estableciendo la normativa, pesa más la opinión del ingeniero que la opinión del piloto. Ahí hay un factor de diferencial que es muy interesante. La ciudad para mí más bonita del mundo, en conjunto, es Río de Janeiro. Río de Janeiro es una ciudad impresionante. Y luego a nivel de gente y tal y cual, pues la República Dominicana es también un sitio maravilloso, la gente muy, muy amable, y bueno, y tiene sus cosas, y bueno, y hay sitios muy bonitos. Hice un vuelo una vez, curiosamente, además asociado un poco con tu afición o tu trabajo, hice un vuelo a Armenia, a Ereván, porque la selección española de fútbol fue a jugar un partido allí y todo el equipo que iban a llevar allí se lo dejaron en Barajas. Hubo una confusión con la carga, entonces sacaron un avión en el que íbamos 3 pilotos y nos hicimos un vuelo tremendo. Yo creo que es el vuelo más largo que he hecho de mi vida, que fue como piloto, que fue desde Madrid con el utillaje de la selección. No solo llevaba el utillaje propio la selección española, sino que los armenios no tenían utillaje y les llevaba el utillaje a los de los armenios. Entonces nos sacaron en alarma, salimos y fue de Madrid directo a Ereván. Y en la toma en Ereván fue precioso porque la ciudad tiene, ¿cómo se llama? El monte, hay un monte, hay una montaña tremenda ahí, ¿cómo se llama? Ya te diré el nombre. Tomamos tierra allí y la empresa, para aprovechar el vuelo, porque claro, para llevar el utillaje se gastaron un dinero, pero el Pepe Hidalgo, que era el presidente de la empresa, además creo que en ese momento era también presidente del Salamanca Club de Fútbol y tenía bastante influencia con la federación, luego quiso aprovechar el avión. Entonces desde Ereván nos mandaron a Viena para recoger un pasaje que se había quedado ahí tirado con no sé qué y llevar ese pasaje de Viena a Oporto y luego de Oporto volver a Madrid, vacíos también. Es decir, que hicimos ahí un combinado de selección, de pasaje tal y cual, solo con un viaje. Íbamos rápido, ¿no? Bueno, rápido, íbamos con lo que decía el avión, tal. Pero luego nos cambiaron, nos aprovecharon para llevar el pasaje que se había quedado tirado en Viena a Lisboa, y de Lisboa vuelta a Madrid. Es decir, que fue Madrid-Ereván, Ereván-Viena, Viena-Lisboa, Lisboa-Madrid. Y todo eso estando en casa tomándote el café, ¿sabes? De repente sal que hay que llevar el utillaje de la selección, que se nos ha olvidado meterlo en el avión de la propia selección. Eso no salió en la prensa, me parece. Estas son las impresiones de un expiloto de Boeing 737 en la que puede ser la mayor de las catástrofes aéreas de Corea del Sur. La ausencia de plan de aterrizaje, los motores dañados por las aves o la superficie sobre la que se sostenía el ILS parecen ser las causas más importantes de este acontecimiento. La sucesión de este tipo de problemas acumulados ha causado la muerte
de 179 personas en una catástrofe que sigue arrojando incógnitas. Y me gustaría saber tu opinión al respecto en comentarios, así que la puedes dejar por ahí y sígueme para tener contenido similar a tu alcance.